Post número 15. La importancia de leer entre líneas. Yo he afirmado muchas veces que para entender bien a Eret hay que saber leer muy bien entre líneas. Igual ocurre con los escritos filosóficos de los clásicos, que muchos de ellos son de una riqueza inestimable. Uno de esos listillos que se creen que saben más que yo de eretismo, porque llevan 3 o 4 años probando con esto, y que pretende interpretar los libros de Eret al pie de la letra, se reía de esa afirmación mía de leer a Eret entre líneas, diciendo que cuando tratas de leer los libros de Eret entre líneas, lo único que ves son espacios en blanco, sin darse cuenta de que en el único sitio donde hay un grandísimo espacio en blanco es donde debería estar la masa gris de su cerebro. El libro principal de Eret fue escrito con suma presteza, porque él era consciente de que su vida peligraba. No tenía tiempo, y simplemente trató de plasmar toda su enorme experiencia en una especie de curso que no está bien esquematizado y que además fue redactado en una lengua que no era la suya materna. Estos hechos ya de por sí complican el asunto bastante y hacen que el lector se vea obligado a menudo a saber leer entre líneas para saber entender bien lo que trata de explicar el autor, que a menudo nos insta a volver a la importantísima lección 5. Recuerdo que en mi casa de reposo, cuando la gente se ponía a leer el libro de Eret, muchos me decían que se contradecía en el mismo. Ese pensamiento leyendo el libro es propio de personas que no saben leer entre líneas. Cuando lees entre líneas, tienes que tratar de ponerte en la piel del autor y en su época. Como detalle, para entender esto, os contaré que yo descubrí el tema de que cuando Eret se refería a pan tostado, en realidad hablaba de pan dextrinado. Gracias a leer entre líneas, simplemente me di cuenta de que la única forma de tostar el pan que había en su época era con un horno. Y eso es precisamente dextrinarlo, no tostarlo, que son cosas diferentes. Así que cuando el traductor habla de pan tostado, o cereales tostados, en realidad habla de pan doble horneado, siendo la segunda vez que se hornea la que hace que se ponga duro, pero sin destruir su fibra, como sí hace el tostado moderno del pan, que es demasiado rápido. Pero, fuera de este detalle puramente pragmático a la par que importantísimo dentro de la técnica del SCDA en la práctica, lo importante de leer a Eret entre líneas es darse cuenta de cosas tan importantes como la que él resalta en la lección 5, que comer poco es la clave más importante para una salud adecuada. He visto a cientos de personas que han leído el libro de Eret y tras eso lo único que han conseguido ha sido fanatizarse con las frutas. Ninguno vino y me dijo: está clarísimo que hay que hacer una larga transición antes. Jamás. Ni siquiera yo mismo en mis primeras lecturas. Es más, necesité ir aprendiendo de mis propios batacazos para ir aprendiendo a leer entre líneas dentro del mensaje de Eret, para darme cuenta por dónde iban los tiros. De no haber sido así, me hubiera destrozado la salud completamente y estaría saturado de manías destructivas. Si durante mi primera lectura del libro Sistema Curativo por Dieta Mucosa, alguien me hubiera dicho que de vez en cuando podría llegar a necesitar pegarme un atracón de comida mucoproductora y en malas combinaciones, me hubiera echado las manos a la cabeza y hubiera dicho: eso no es lo que pone aquí. Tengo que decir que me ayudó mucho la lectura del libro La historia de mi vida, supuestamente escrito por una secretaria que tuvo. En él describe cómo durante su proceso, nada fácil ni corto, de desintoxicación, de vez en cuando se comía alguna guarrería para sentirse persona un rato. Incluso cuenta cómo se pasaron varios días comiendo pasteles árabes. Por poner un ejemplo, hay que ser realistas cuando se parte de una base tan retorcida como la nuestra. Para tratar de volver al ideal hay que hacer muchas trapichuelas y contorsiones, muchos pasos atrás para luego volver a avanzar con fuerza.
Pretender que Eret dejó marcado un perfecto sistema de hacer el SCDA es absolutamente ridículo, máxime cuando se aplica a la gente tan reventada e intoxicada de nuestros días que está a años luz hasta de nuestros antepasados, de hace solo 3 generaciones o 4 que vivió Eret y realizó sus experiencias. Estoy seguro que si Eret viviera hoy en día y tuviera una clínica de desintoxicación, lo primero que haría es meter a la gente en la sauna, porque Eret tenía inteligencia de sobra como para darse cuenta de que estamos invadidos por químicos por todas partes. Casi todo lo que coméis los Homo supermercados viene con tratamientos y envasado en plásticos tóxicos. Casi todos portáis vacunas. Muchos se han medicado mucho, operado, hasta incluso más de una vez. Y peor aún, hasta drogado por voluntad propia, y no digamos ya de toda la mierda que pulula por el aire que respiramos. Así que no creo que Eret fuera tan tonto como para pensar que en febrero de 2019 todo es igual que en su época, en la cual incluso sus alumnos fracasaron con el intento de limpiarse. Así que ¿os podéis imaginar qué nos pasará a nosotros si tratamos de seguir el libro a rajatabla? En plan, hay que hacerlo todo como dice en el libro, si no, no es heretismo. Estoy seguro que si alguno de aquellos alumnos de Eret hubiera sabido leer entre líneas, se hubiera desintoxicado al igual que hizo el propio Eret. Hay mucha gente que lee a Séneca y no se entera de nada. Por poner un ejemplo, cualquiera que sea lo suficientemente inteligente como para leer entre líneas, solo con leer la epístola titulada El arte de hacerse rico, en pocos años será rico, incluso en el sentido estrictamente material de la palabra. Por eso hoy en día, la filosofía clásica, que es la verdadera filosofía del ser humano racional, o mejor debería decir, enfermo de raciocinio, es tan poco leída y estudiada, y menos aún practicada, porque la inmensa mayoría de la gente no sabe ni lo que está leyendo. Sin embargo, luego viene un orientalista y les dice una frase ambigua de las suyas, al estilo de: tienes que abrir tu mente hacia el universo para ser feliz y sentir la plenitud. Y se queda la gente tan a gusto, y pagan gustosos lo que haga falta para oír semejantes tonterías. Y luego vengo yo y digo aquello de: oiga, ¿y eso cómo se hace? Y el menda te contesta, buscando dentro de ti mismo, a lo que yo le respondo: lárguese usted a la mierda. Jeje. Pero si hay un texto que representa a la perfección lo que trato de explicar en este post, ese es sin duda la tabla de Cebes. Para comprender el significado de este escrito, no hay más remedio que saber leer entre líneas. No esperéis que ninguno de esos nuevos chicos edénicos os interprete semejante obra maestra de la filosofía, en la cual se explica no solamente la necesidad de la desintoxicación, sino además todos los estados mentales que reporta y a su vez todos los estados mentales que la toxemia nos produce. Luz de amor. Diego Conesa. El Eco.